Marcus Ale había pasado semanas buscando una cueva que, según los mineros locales, estaba completamente abandonada. Decían que nadie entraba ahí desde hacía décadas. No porque fuera inestable, no porque estuviera inundada, sino porque algo vivía adentro. Algo que hacía imposible permanecer más de unos minutos sin perder la cordura. Marcus se rió cuando escuchó esas historias. Llevaba años explorando cavernas extremas. Había dormido entre murciélagos, descendido túneles volcánicos y atravesado grietas tan estrechas que apenas podía respirar. Creía que el miedo era simplemente ignorancia. Y aquella cueva, perdida entre montañas húmedas y selva espesa, parecía perfecta para grabar el documental que necesitaba. Pero apenas cruzó la entrada sintió el olor. Un olor espeso, dulce, como carne húmeda atrapada bajo tierra. Las paredes estaban cubiertas por pequeños agujeros oscuros que parecían moverse lentamente. Marcus enfocó su linterna y descubrió miles de insectos saliendo al mismo tiempo. No eran simples escarabajos. Eran cucarachas cavernícolas gigantes, blancas, casi transparentes, moviéndose unas sobre otras como si la pared estuviera viva. Intentó mantener la calma. Siguió avanzando, y entonces escuchó el sonido. Un zumbido, primero lejano, después ensordecedor, porque el techo entero comenzó a desprender enjambres de moscas parasitarias atraídas por el sudor y el dióxido de carbono. Miles, decenas de miles. Marcus empezó a correr, pero cuanto más corría, más profundo se metía. Las moscas comenzaron a entrar en sus ojos, en su nariz, dentro de su boca. Tropezó, la linterna cayó, y en la oscuridad sintió como cientos de patas pequeñas caminaban debajo de su ropa mientras los insectos empezaban a morderle la piel húmeda atrapada por el calor de la cueva. Lo encontraron 2 días después. Todavía estaba vivo, pero había arrancado partes enteras de su propia piel intentando quitarse los insectos del cuerpo. Y lo peor, era que seguía gritando que aún estaban dentro de él. Pero aquella cueva no era nada comparada con lo que le ocurrió a Elena Ruiz. Porque ella no entró buscando aventura. Entró buscando personas. El equipo de rescate llevaba más de 9 horas atrapado bajo tierra después de que un túnel colapsara durante una tormenta. Elena era una espeleóloga experta. Había trabajado en operaciones imposibles. Sabía cómo mantener la calma cuando otros perdían la cabeza. Lo que no sabía era lo que la lluvia había despertado dentro de aquellas cavernas tropicales. El túnel principal estaba completamente cubierto de agua lodosa cuando escucharon los primeros chillidos. Uno de los rescatistas apuntó su linterna hacia arriba. El techo parecía respirar. Miles de arañas cavernícolas descendían lentamente utilizando telarañas pegajosas que colgaban como cabello húmedo. Elena ordenó avanzar. Pero el calor y la humedad habían convertido la cueva en un nido perfecto. Las arañas no estaban solas. Había 100 pies enormes escondidos bajo las piedras inundadas. Escorpiones amarillos atrapados en grietas. Avispas negras construyendo colmenas directamente sobre las paredes. Y entonces uno de los hombres gritó. Una nube de hormigas carnívoras salió de una grieta abierta por el derrumbe. Subieron por sus piernas como líquido vivo. El hombre cayó al agua intentando arrancárselas. Pero eso solo empeoró todo. Porque el agua estaba llena de larvas. Elena trató de sacarlo, pero las hormigas ya estaban dentro de sus oídos, sus ojos, debajo de las uñas. Y mientras intentaba ayudarlo, sintió el primer aguijón en el cuello. Después otro. Y otro más. Las avispas habían reaccionado al ruido. La oscuridad se llenó de zumbidos violentos. El equipo empezó a correr desesperadamente dentro de túneles que no conocían. Y fue ahí cuando Elena entendió el verdadero problema. No podían ver las paredes. Porque las paredes estaban cubiertas completamente de insectos. Cuando finalmente lograron sacar a los sobrevivientes, Elena apenas podía hablar. Tenía cientos de picaduras inflamadas y partes del rostro completamente hinchadas. Pero lo peor no eran las heridas. Era que seguía sintiendo cosas moviéndose bajo su piel semanas después. Aunque los médicos juraban que ya no había nada ahí. Y aún así, hay personas que decidieron entrar todavía más profundo. Como Daniel Koenig. Porque Daniel estaba obsesionado con encontrar una cueva que aparecía mencionada en antiguos diarios coloniales. Un lugar donde, según las leyendas, los exploradores desaparecían después de escuchar el sonido de la lluvia. Tardó meses en localizar la entrada. Era un agujero estrecho escondido detrás de una cascada. El aire caliente salía desde abajo como el aliento de algo vivo. Daniel descendió solo. Cada metro hacía que el sonido aumentara. Al principio creyó que realmente era agua. Hasta que iluminó el techo. No era lluvia. Eran millones de cucarachas cayendo constantemente desde arriba. El suelo entero se movía.
Las paredes se movían. Todo estaba cubierto por capas vivas de insectos alimentándose unos de otros. Daniel intentó retroceder, pero una parte del túnel colapsó detrás de él. Y entonces el calor empezó a subir, porque debajo de la cueva existía actividad geotérmica. El ambiente se volvió insoportable. Sudor, oscuridad, falta de oxígeno, el olor de millones de insectos aplastados. Y cada minuto atraía más criaturas. Arañas ciegas comenzaron a salir de las grietas calientes. Escarabajos negros cubrieron su mochila. Ciempiés gigantes avanzaban entre las piedras buscando humedad. Daniel encendió una bengala para intentar ahuyentarlos. Fue el peor error de su vida. La luz y el calor provocaron que el enjambre entero reaccionara. El sonido fue tan fuerte que parecía un motor. Miles de insectos volaron directamente hacia él. Daniel cayó al suelo cubriéndose el rostro mientras las cucarachas empezaban a entrar dentro de su ropa. Sus últimos audios fueron encontrados días después. Primero se escuchan gritos, después respiración agitada, y finalmente una frase casi imposible de escuchar. No puedo seguir sintiendo sus patas. Pero incluso eso parece menos aterrador que lo que ocurrió en las cuevas de Gomantong, porque ahí los insectos no esperaban en las paredes. Caían directamente desde el techo. Thomas Becker había viajado hasta aquellas cavernas buscando grabar murciélagos gigantes. Todo parecía normal al principio. El guía local incluso le advirtió que no permaneciera demasiado tiempo debajo de ciertas zonas oscuras. Thomas ignoró la advertencia. Pensó que exageraban para asustar turistas. Entonces levantó la vista y vio el techo moverse. Millones de cucarachas descendían lentamente desde arriba alimentándose del guano acumulado durante décadas. El calor era insoportable. El olor hacía difícil respirar. Y cada paso levantaba enjambres enteros de insectos. Pero lo peor llegó cuando Thomas tropezó, porque cayó directamente sobre una zona cubierta por escorpiones cavernícolas ocultos bajo el guano húmedo. Sintió el primer aguijón en la mano, después en el cuello, luego en las piernas. Intentó levantarse desesperadamente mientras las cucarachas empezaban a cubrirlo atraídas por el sudor y las heridas abiertas. El guía corrió para ayudarlo, pero Thomas ya apenas podía respirar. Las picaduras comenzaron a paralizar partes de su cuerpo mientras miles de insectos seguían caminando sobre él en absoluta oscuridad. Murió antes de salir de la cueva. Y aún así, algunas personas aseguran que existen lugares peores. Cuevas donde los insectos ni siquiera necesitan atacar, porque basta escuchar el sonido para perder completamente la razón. Tal vez por eso tantas expediciones terminan abandonando el equipo y huyendo en medio de la oscuridad. Pero Víctor Salazar descubrió algo todavía peor. Porque hay cuevas donde el verdadero peligro no está en el techo. Está bajo tus pies. La expedición había entrado en una red de cuevas inundadas en el sur de México buscando restos arqueológicos ocultos bajo tierra. Todo iba bien hasta que una corriente subterránea apagó parte de las luces y convirtió los túneles en un laberinto completamente negro. Víctor escuchó voces al otro lado de una grieta estrecha. Pensó que el resto del equipo había encontrado otra salida. Se metió solo. Y fue ahí cuando empezó a escuchar el crujido. Un sonido suave, húmedo, como miles de semillas rompiéndose al mismo tiempo. Cuando encendió la linterna, descubrió que el suelo estaba cubierto por una capa viva de escarabajos carroñeros alimentándose de animales muertos atrapados por la corriente. Retrocedió inmediatamente. Pero ya era tarde, porque el calor de su cuerpo había alterado todo el enjambre. Los insectos comenzaron a subir por sus botas, después por sus piernas. Miles de mandíbulas pequeñas mordiendo al mismo tiempo. Víctor empezó a correr desesperadamente dentro del túnel mientras intentaba arrancárselos con las manos. Pero cuanto más se movía, más insectos salían de las grietas húmedas. Y entonces cayó al agua. El problema era que aquella agua no estaba vacía. Larvas blancas flotaban por todas partes alimentándose de restos orgánicos atrapados en la cueva. Víctor salió gritando mientras intentaba quitarse los insectos del rostro. Pero la oscuridad lo hizo golpearse contra las paredes una y otra vez hasta perder completamente el sentido de orientación. Cuando el equipo finalmente lo encontró horas después, seguía vivo. Estaba sentado contra una roca, completamente inmóvil, con los ojos abiertos, pero tenía las manos destruidas, porque había intentado arrancarse la piel de las piernas para sacar los insectos que juraba seguían caminando dentro de él. Y aún así, su final no fue tan lento como el de Aiko Tanabe. Porque Aiko quedó atrapada completamente sola.
Había descendido junto a dos fotógrafos dentro de una cueva volcánica en Filipinas donde existían colonias gigantes de avispas cavernícolas adaptadas a la oscuridad total. El aire era tan caliente que respirar dolía. Las paredes sudaban humedad. Y el sonido constante de alas hacía imposible saber de dónde venía el peligro. Aiko quería conseguir imágenes únicas. Quería acercarse más que nadie. Por eso ignoró las marcas de advertencia dejadas por exploradores anteriores. Se acercó demasiado a una formación rocosa cubierta de pequeños agujeros negros. Y entonces la pared explotó. Miles de avispas salieron al mismo tiempo. No reaccionaron como un enjambre normal. Atacaban directamente al calor corporal. Aiko corrió desesperadamente mientras sentía aguijones clavándose en la espalda, los brazos y el rostro. Los fotógrafos intentaron ayudarla usando humo, pero dentro de la cueva el humo solo empeoró todo. Las avispas se volvieron todavía más agresivas. La oscuridad se llenó de zumbidos violentos. Aiko tropezó cerca de una grieta profunda y cayó varios metros contra rocas húmedas cubiertas de arañas blancas cavernícolas. Se fracturó una pierna y quedó atrapada. Los otros hombres escucharon sus gritos durante casi 40 minutos mientras intentaban encontrarla entre túneles infestados de insectos. Pero los zumbidos nunca se detuvieron. Cuando finalmente llegaron hasta ella, las avispas seguían cubriendo parte de su cuerpo. Y el veneno ya había comenzado a cerrar completamente sus vías respiratorias. Y quizá eso sea lo más perturbador de todas estas historias. No la oscuridad, no las cuevas, ni siquiera los insectos, sino la manera en que el cuerpo humano comienza a romperse cuando siente miles de criaturas moviéndose sobre su piel sin poder escapar. Porque bajo tierra, el miedo se vuelve diferente, más lento, más húmedo, más desesperado. Y cuando no puedes ver lo que te rodea, tu mente empieza a imaginar cosas peores que cualquier monstruo. Tal vez por eso tantas cuevas siguen abandonadas. No porque nadie pueda entrar, sino porque quienes lograron salir, jamás volvieron a sentirse realmente seguros otra vez. Así que ahora dime, ¿cuál de todas estas historias te pareció más aterradora? Y si quieres seguir descubriendo las muertes más perturbadoras y los lugares más escalofriantes que casi nadie se atreve a explorar, suscríbete al canal, porque el video que aparece en pantalla demuestra que algunas personas desaparecieron en lugares donde ni siquiera el sonido debería existir.